Muchas gracias y buenas tardes a todos. Y aquí estamos otra vez, como todas las semanas, con mucha ilusión, pues intentando comunicarnos y dejar algún mensaje, sobre todo del Evangelio, para que todos pues tengamos por lo menos algo que pensar para mañana. Yo diría que estos mensajes, que en realidad pues son tan triviales en algún sentido, puesto que son el puro Evangelio, pero tan profundos, por otra parte, porque son también eso, es el puro Evangelio, o sea que yo no digo nada nuevo, pues yo creo que tendrían mucho fruto si no solamente los escucháramos, sino que los utilizáramos como meditación para el día siguiente, como una especie de puntos de meditación. Muchos o algunos de los que están oyendo el programa pues han hecho retiros en silencio, han hecho oración durante algún periodo de su vida por las mañanas, quizá todavía lo siguen haciendo, lo cual sería magnífico, ¿no? Pues que por lo menos el jueves, escuchando esta breve meditación, que tengamos como materia para que mañana cuando nos levantemos lo hagamos un poquito antes y podamos hacer un rato de oración pensando en algunos de estos puntos. Como tú decías muy bien, todavía reverbera la fiesta de los corazones, en el mes de junio, el mes dedicado, consagrado al corazón de Jesús y, como no, también al corazón de la Virgen, puesto que son inseparables estos dos corazones. Pues hoy había pensado que podríamos meditar un poco, reflexionar sobre una figura extraordinaria que pertenece a la Iglesia, pero con un solo pie, vamos a decir, ¿no? No sé si es muy teológico esto, pero tiene un pie en el Antiguo Testamento y otro pie en el Nuevo Testamento, porque es como la bisagra que separa los dos testamentos. Él nació en el Antiguo, pero como anunció a Cristo y murió como mártir de Cristo, pues ya está en el Nuevo Testamento. No es otro que San Juan Bautista, este santo de tan grandísima popularidad en casi todas nuestras naciones, nuestros países, donde es difícil encontrar una iglesia que no se llame la iglesia de San Juan Bautista. Pues es un hombre que, aunque lejano, se pierde en la distancia de los siglos, por otra parte es tan cercano, puesto que la Biblia no ahorra palabras para hablar de él. Conservamos textos de él, cosas que ha dicho, y también referencias incluso del mismo Cristo. Cristo habla de San Juan Bautista y además de una forma extraordinaria. Dice, por ejemplo, esta cosa que es increíble. Dice, os digo que no ha habido un hombre nacido de mujer mayor que Juan Bautista. Es tremenda esta alabanza que hace de este hombre. Por eso, pues, tiene mucho que enseñarnos y a mí me gustaría pues reflexionar un poquito sobre algunos de los textos evangélicos que nos hablan de él. Es un auténtico modelo. Es, diríamos hoy con lenguaje actual, diríamos, es un líder, auténtico líder de hombres, un líder de la Iglesia, y más que líder, él llama la Biblia le llama el precursor, o sea, el que corre delante, eso significa la palabra precursor, pre delante y cursor, el que corre. Pues el que corre delante, ¿delante de quién? Pues claramente delante de Jesús. Es el que le anuncia. O sea, va corriendo y va diciendo, ahí viene el Mesías, ahí viene Jesucristo, ahí viene el Hijo de Dios, para el que quiera escuchar. Sabemos que él nació en condiciones un poco excepcionales. Aunque fue concebido como todos los demás niños, de Zacarías e Isabel, su padre y madre, él nació sin pecado original, puesto que la Santísima Virgen, cuando él estaba en el sexo de su vida en el seno de Isabel, fue a visitarles. Y en ese momento, Jesús, que estaba en el seno de la Virgen también, todavía con muy poquitos días de vida, digamos que se saludaron los dos niños, cada uno en el vientre de su madre, y en ese momento Juan Bautista quedó santificado. Dice el Evangelio de San Lucas que el niño dio un salto de alegría en el seno de su madre Isabel. Isabel saludó a la Virgen, de dónde a mí, que la madre de mi Señor venga a verme, porque cuando he oído la voz de tu salutación, el niño ha saltado de gozo en mi seno. Es decir, en ese momento Jesús como que le bautizó, por así decirlo, ¿no? Y cuando nació Juan Bautista, nació pues ya sin pecado original, aunque fue concebido con pecado original, como
como todos los niños, excepto la Virgen y Jesús. Sin embargo, él nació ya libre. Por eso celebramos su nacimiento, porque el nacimiento de un niño que está en pecado, aunque no sea un pecado personal, sino un pecado original, pues tampoco es mucho motivo de alegría espiritualmente hablando, sobrenaturalmente hablando. Pero un niño que nace sin pecado, pues sí es motivo de alegría, y por eso celebramos lógicamente el nacimiento de Jesús, el día del nacimiento, y también el día del nacimiento de la Virgen, porque ella naturalmente nació sin pecado original. Ese es el dogma de la Inmaculada, el dogma de la Inmaculada Concepción. Fue concebida sin pecado y por tanto original, y por tanto pues nació ya sin pecado original. Por tanto, Juan es el tercero de estas personas que tienen este privilegio de haber nacido sin pecado original, aunque él sí fue concebido con pecado original. Como todos los niños, pues hemos sido concebidos. Juan era un niño muy especial. Desde el seno de su madre había recibido ni más ni menos que una gracia extraordinaria. El mismo Jesús, todavía en el vientre de su madre, el mismo Dios fue a visitarle. Esto le marcó profundamente. Y cuando nació y tuvo pues ya unos cuantos años, desde muy temprano, no sabemos qué edad, él quería retirarse al desierto, quería hacer oración, quería conocer a Dios en el desierto, en el silencio, en la meditación, en la contemplación. Y por eso nos dice el Evangelio que él se marchó, moró en los desiertos, se alimentaba de una forma pues muy primitiva, vestía con pieles de camello. Podemos imaginar una vida áspera, una vida durísima, pasando calor, pasando frío por las noches, apenas sin comer, pues comía saltamontes, comía langostas, pero de estas de campo, ¿no? Y miel que encontraba por ahí en los huecos de los árboles. Pasaría hambre, pasaría sed, y ahí él iba meditando profundamente en Dios y iba impregnándose de esta realidad. Yo voy a anunciar a aquel que va a venir a salvarnos, al Salvador del mundo, a Jesucristo. Y cuando llegó ya el momento en que él vio que estaba cerca, él conocía a Jesús, claro, no le había visto quizás en el momento en que María visitó a Isabel, porque todavía estaban los dos en el seno, pero es posible que él conociese a Jesús de vista, no sabemos exactamente, ¿no? Pero lo que sí sabía es que en ese momento pronto iba Jesús a empezar a predicar. Pronto son 30 años, ¿verdad? Que verdaderamente las cosas de Dios no tienen prisa, para que nosotros luego tengamos prisa y nos pongamos nerviosos cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Así que viene Jesús al mundo después de miles de años esperando al Salvador, y ahora está otros 30 años más Jesús escondido en la tierra sin hacer nada, aparentemente nada. Claro. Está haciendo mucho, está en Nazaret, está trabajando, está orando, está teniendo paciencia, cosa que nosotros no tenemos. Queremos que las cosas salgan así, enseguida. Juan Bautista estuvo quizá 20 años en el desierto esperando que Jesús empezase a predicar. Y cuando ya se dio cuenta de que iba a empezar, entonces Juan empezó a predicar él. No como si fuese él el Mesías. Le preguntaban, ¿tú eres el Mesías? Y le decían, no, yo soy la voz que clama en el desierto. Yo soy el que viene delante anunciando la gran salvación, que es Jesús, que es el Mesías. Yo bautizo en agua, pero viene el que bautizará en Espíritu Santo, es decir, el que os dará a conocer todas las cosas, y os dará la gracia, y os perdonará los pecados, e implantará un reino, será eterno, el reino de gracia, de verdad, el reino de perdón, de alegría y de gozo eterno. Ese es el que viene y yo voy anunciando. Yo soy simplemente un heraldo. Él es el grande. Yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de su sandalia. Pensemos que esta función de descalzar al señor de la casa era labor de esclavos. Y él, entonces Juan Bautista, que era el hombre más grande, que había nacido de mujer, al decir de Jesús, se declara indigno de desatar la correa de la sandalia, es decir, indigno de hacer una labor de esclavo, que eran valorados como nada o como menos de nada en aquella sociedad. Por tanto, Juan es muy consciente de quién es y de lo que va.
Él quiere que la gente se arrepienta. Ese es su único mensaje, su único y su gran mensaje. Y por eso se va allá al Jordán y empieza a bautizar. La gente que quiere, y parece que era mucha, se iba allí en filas largas, se metía en un lugar donde había mucha agua en el Jordán, y allí Juan los bautizaba. No era el bautismo cristiano que tenemos ya nosotros y que damos a nuestros hijos. Era un bautismo de conversión solamente, no era sacramento, pero era una magnífica preparación. Iban allí los judíos, iban los fariseos incluso, iban los publicanos, iban los soldados, y a todos les pedía que se arrepintiesen de sus pecados. No extorsionéis a la gente, le decía a los soldados, contentaos con vuestro salario, no seáis orgullosos. Y así la gente iba bajando la cabeza, metiéndose allí en el agua y dejando que Juan los bautizase. Una obra maravillosa. Tanto que el mismo Jesús fue movido por el Espíritu Santo, fue allí a bautizarse. Increíble, porque Jesús no necesitaba ningún tipo de perdón. Él era Dios. Y Juan le dice así, pero ¿cómo viene esto a mí? Si soy yo quien tengo que ser bautizado, porque tú eres Dios, yo soy pecador. Jesús le dijo, no, es verdad eso que dices, pero ahora conviene que se haga así, porque conviene, el Padre lo quiere así. Y Jesús se sometió a esta tremenda humillación. Juan Bautista es muy largo, no podemos decir muchas cosas de él, pero alguna idea interesante que podemos copiar de él. Primero, ¿cómo ejerce él el liderazgo? A veces en nuestros liderazgos estamos muy atentos a nuestra capacidad, estamos muy atentos a pues nuestra posición, a cómo tenemos que mandar, cómo tenemos que ser obedecidos. Yo soy el encargado de esto, yo soy el que llevo las riendas de esta actividad, no aceptamos que otros quizás colaboren con nosotros o sospechamos que alguien nos quiere quitar el puesto, somos celosos de nuestra autoridad. Eso es una carcoma tremenda en la Iglesia y desgraciadamente nos pasa a muchos en la Iglesia y a veces eso es razón por la cual algunos que se acercan a la Iglesia no vuelvan, porque dicen, aquí se están peleando siempre por ser los encargados de esto o de lo otro o de más allá. Son los que siempre quieren hacer las cosas a su manera y no dejan colaborar a los demás. Mira, llevan ya años y años ocupando la misma posición y no quieren dejar a otro que también sirva a la Iglesia en esa posición. Esto es realmente lamentable. Y eso pues Juan Bautista no era así. Él tenía discípulos. Y cuando apareció Jesús, él les dijo, mirad, a los discípulos, ahí está el Cordero de Dios. Ese es el que quita el pecado del mundo. Vayan ustedes a él. Porque él es el que merece ser servido, no yo. Y los discípulos, entre ellos estaba, por ejemplo, Andrés y estaba San Juan, que luego sería San Juan el Evangelista, dejaron a Juan y se marcharon con Jesús. Y Juan tan contento, desprendido de todo. Así tendríamos que ser los que colaboramos en la Iglesia, estar desprendidos y, como el mismo Juan dijo, él es Jesús, y yo disminuya. Qué palabra tan bonita para meditar. Conviene que Él crezca y yo disminuya. Nosotros decimos lo contrario. A lo mejor no lo decimos con palabras, pero lo pensamos inconscientemente. Conviene que yo sea cada vez más y los demás sean cada vez menos. Conviene que yo sea cada vez más grande, que me respeten más, que sea más famoso y que los demás me sirvan, me obedezcan, sigan detrás de mí. Este es el lenguaje que utilizamos a veces sin darnos cuenta. El de Juan es muy diferente. Él tiene que crecer, yo tengo que menguar. Y tanto menguó que al final acabó martirizado. Porque otra lección que nos puede dar Juan es que él no era políticamente correcto, ni religiosamente correcto. Él decía lo que tenía que decir. Y a Herodes, cerca de Galilea, le dijo, tú no puedes estar viviendo con la mujer de tu hermano. Eso se llama incesto. Y eso es un pecado grave a los ojos de Dios. Porque efectivamente este reyezuelo pues se había apoderado de la mujer de su hermano y estaba viviendo con ella como si fuera su esposa, que no lo era, claro, pero ahí estaba.
cometiendo no solamente adulterio, sino además incesto. Terrible pecado, con la consecuencia del gran escándalo para el pueblo, porque claro, si los gobernantes de un pueblo no son ejemplares, ¿cómo seremos los que estamos siendo gobernados? Porque todos miramos a los gobernantes como la gente, como las personas que nos tienen que dar ejemplo de todo. Si un gobernante roba, si un gobernante pues comete faltas, comete pecados, o es adúltero, o es, yo qué sé, es mentiroso, pues los demás decimos, pues yo también puedo serlo, porque si este que es el presidente, si este que es el ministro, si este que es el abogado, pues yo, que no soy nada, también puedo hacerlo, ¿no? Eso es un tremendo responsabilidad de los que tienen autoridad. Y bueno, no solamente los que tienen autoridad política, sino los que tienen autoridad en su casa, que son los padres o las madres. El ejemplo que damos a los hijos es de una suma importancia. Nosotros no nos damos cuenta de cómo los hijos se fijan en los padres, y aunque aparentemente no se lo digan, quizá nunca un hijo diga gracias papá porque me enseñaste tantas cosas, quizá no lo dice nunca, pero es verdad. Él está enseñando, está aprendiendo, tanto de lo bueno del padre o de la madre como de lo malo. Esta es la gran realidad. Juan Bautista no tenía pelos en la lengua y le dijo a aquel tetrarca, tú no eres quien para hacer lo que Dios no quiere. Entonces no le caía mal Juan, pero a su esposa, mejor dicho, a su concubina, sí que le cayó mal, claro, porque todo iba contra ella. Y entonces aquella mujer, que se llamaba Herodías, se la juró a Juan. Y aprovechó una ocasión en que era el cumpleaños de Herodes, bailó la hija de ella, Herodes estaba un poco borracho, y entonces, pues, cuando acabó de bailar, le gustó tanto que dijo a Herodes, pídeme lo que quieras que te lo concedo. A la hija, que también debe ser bastante perversa. Entonces, ella fue la mamá, Herodías, o sea, aquella con la cual convivía Herodes, le dijo, ¿qué pido? ¿Qué pido? Y Herodías le dijo, pide la cabeza de Juan Bautista, porque ya había sido apresado Juan Bautista, precisamente porque había dicho esto al rey. Entonces él le había apresado, pero no pensaba matarle, porque él le tenía estima y le tenía respeto, y estaba seguramente esperando una ocasión para liberarle. Y la ocasión llegó, pero no para liberarle, sino para cortarle la cabeza. Y como aquella mujer le pidió la cabeza de Juan Bautista, y él estaba medio borracho, él había hecho una promesa, había hecho un juramento, entonces no tuvo valor para darse marcha atrás y al final concedió aquella terrible petición de aquella muchachita, una muchachita de 14, 15 años, que había bailado de una forma pues lasciva y obscena delante del rey. Y entonces alguien fue calabozo donde estaba Juan Bautista, le cortó la cabeza y se la llevó en una bandeja a aquella niña, que se la entregó a su madre. Y así el hombre más grande nacido de mujer, como dijo Jesús de él, acabó de la forma más ignominiosa, olvidado de todos, incluso del mismo Jesús. Juan pasaría unos días muy malos, quizá unos meses muy malos en la cárcel, diciendo, pero yo que soy el precursor de Jesús, ¿por qué Jesús no me salva de la cárcel? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no intercede? ¿Por qué no me saca de aquí? Él sabía que hacía milagros, que resucitaba muertos. Sin embargo, a Juan no le resucitó, no le impidió estar en la cárcel, no le impidió que le cortaran la cabeza. Y era el hombre más grande. Para que nosotros luego nos preocupemos o nos quejemos de Dios cuando no hace lo que queremos. Es que los caminos de Dios son distintos, son completamente diferentes. Dios nos ama de una forma que nosotros no podemos concebir, pero eso sí, nos ama con un amor infinito, insondable, enorme, incalculable. Confiemos en Él. La Virgen tendría también a Juan como su hijo predilecto. ¿Cuántas veces ella oraría? Incluso a lo mejor intercedió delante de su hijo por Juan, pero los planes de Dios no eran salvar a Juan. En todo caso, la Virgen le siguió siempre como hijo muy querido, con su oración, con su compañía, quizá a veces fue a visitarle a la cárcel también. Una madre, ¿cómo no va a ser madre de aquel que ha presentado a su hijo al mundo, aquel que ha corrido delante, el precursor? Pues pidámosle a la Virgen que tomemos nota, que tomemos ejemplo de este grandísimo hombre, un hombre cabal, un hombre austero, un hombre amante de Dios,
que murió por celo de la casa de Dios, y que quizá al momento final tuvo algunas momentos de gran sufrimiento, de gran tristeza y desolación, porque veía que Jesús a lo mejor no le hacía mucho caso, pero ahora estamos seguros de que en el cielo ocupa un lugar preeminente al lado de Jesús, de quien corrió delante, y al lado de la Santísima Virgen, que se le presentó siempre como su madre muy querida. Pues muchas gracias por su atención, y si Dios quiere, nos oiremos la semana que viene. Muchas gracias, señor Antonio, realmente por estas palabras, el mensaje que nos trae. Una pregunta, señor Antonio, aprovechando que lo tenemos aquí con nosotros, sabemos que es un tiempo bastante valioso para usted. Sabemos que están los jóvenes haciendo ejercicios espirituales. ¿Cuándo empezaron? ¿Cuántos muchachos hay? ¿Nos podría comentar un poco sobre Sí. eso? ¿Qué podemos hacer? Claro, sí, tenemos aquí una tanda de ejercicios de 3 días en completo silencio. Hay 12 jóvenes que están haciendo esta tanda de ejercicios. La mayor parte de ellos son adolescentes. Y quisiera llamar la atención sobre esto porque se piensa que los adolescentes no son capaces de estar en silencio, ni 2 horas. Bueno, ellos llevan ya 2 días en silencio y están muy contentos y están aprovechando realmente muy bien, lo menos en lo que exteriormente se puede ver. Están haciendo los ejercicios ignacianos, verdad que comprimidos, porque esos son 3 días, y de verdad que yo estoy muy contento porque están aprovechando y van a ser futuros líderes de la Iglesia el día de mañana. Así que sí, les pido a todos ustedes que recen por ellos. También hay algunas personas que nos están proveyendo de comida y en fin, gracias a eso podemos hacer la tanda, porque es un gasto fuerte, ¿verdad? Y no se puede pagar esto, los muchachos no pueden pagar mucho o nada, pero además de la ayuda material que muchas familias nos están dando, yo les pido sobre todo ayuda espiritual, que recen por ellos, porque ahí están los futuros líderes de nuestra comunidad, futuros santos, futuros Juan Bautistas, y que cada uno por el camino que Dios le lleve están llamados a hacer una marcada diferencia en la vida de la comunidad hispana aquí en Estados Unidos. Sí, señor. Esperemos que todos nos unamos en oración con estos muchachos apoyándoles espiritualmente. Muchísimas gracias y realmente son un ejemplo, una inspiración realmente para la iglesia y para todos. Señor Antonio, no le quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por todo, por su tiempo que nos regala, que nos brinda. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bueno, hasta la próxima. Bueno, este ha sido la reflexión sobre Juan el Bautista por el señor Antonio Pérez Alcalá. Él es el director general del Instituto Stabat Mater aquí en Estados Unidos. Bueno, nosotros continuamos con nuestro programa Escuela de Liderazgo. Como seguimos en nuestra agenda, tenemos ahora la entrevista de un matrimonio, Armando y Patricia, que ellos participan en la Apostólicamente San José. Aquí le damos paso a Tommy, que va a llevar a cabo esta entrevista y que nos quiere compartir este matrimonio. Bueno, Tommy, adelante con la entrevista. Buenas noches tengan todos la radioaudiencia del programa Escuela de Liderazgo Santa María. Bueno, aquí central, mi nombre es Tommy Shimokado en una oportunidad más en esta sección de las entrevistas. Hoy día tenemos a un matrimonio, una pareja, tenemos a Patricia y tenemos a Armando Navarro. Vamos a entrevistarlos hoy día, son una pareja muy interesante y quiero compartirles que antes de la entrevista estuvimos en unos 15 a 20 minutos de oración muy íntima, ¿verdad? Así que estamos ahorita inspirados para hablar y dar testimonios de lo que estamos haciendo acá. Buenas noches, ¿cómo estás, Patricia? Muy bien bendecida, diría yo. Eso es lo importante. ¿Tú, Armando? Sí, un poco nervioso, pero estamos pendientes a poder responder a lo que el Señor quiere hablar ahora por medio de cada uno de nosotros. Eso es bueno, ¿no? Alguna vez uno está nervioso, pero ahí el Señor nos da la valentía como se la dio a Moisés. Vamos a preguntar las preguntas básicas de esta entrevista. ¿Cuántos años tiene de casado, Armando? Bueno, es algo, yo siempre lo he dicho de que tengo 18 años de
estar junto con ella, pero de casados, o sea, tenemos 6 años. Y justamente eso, el tiempo que tenemos de estar en la iglesia también. Wow. Entonces su matrimonio ha sido como esa puerta hacia pues a una espiritualidad más fuerte, ¿no lo crees, Patricia? Sí, bastante. ¿Cómo ha sido ese cambio, no? Porque algunas veces todos piensan que pues los líderes o las personas que trabajan para el Señor, todos pues vienen de un como se dice, de un background perfecto, ¿no? Cuéntanos un poquito más o menos. No, pues nosotros como todo joven, ¿no? Que a veces no toman las decisiones correctas, nos unimos en vida sin estar casados y el Señor es tan grande, maravilloso que decidió llamarnos a los dos juntos, en donde pudimos también llegar al sacramento del matrimonio y ahí conectó todo en ese día maravilloso. Todo fue perfecto. ¿Cómo sentiste ese cambio de repente de estar pues en una unión, ¿no? Una unión. Dios escribe sobre renglones torcidos, como dice mi mamá. Pero ¿cómo sentí ese cambio, Armando, pues desde la fecha de que estabas de repente viviendo o estabas con ella a cuando te casaste? ¿Qué diferencia hay? Es una gran diferencia que no tiene explicación. Lo único que sí es algo que me siento más libre y fui sanado de muchas formas, o sea, tenía varios problemas, o sea, que pensaba que me iba a quedar solo, pero ya cuando recibí el sacramento del matrimonio, o sea, se me quitó todo eso, o sea, ya no era celoso, era más celoso en las cosas del Señor y ya fue algo que fundamentó, o sea, a sellar eso, o sea, de que hay veces, o sea, pasa en los matrimonios, de que hay esa desconfianza, que dónde anda, qué anda haciendo. Y no, el sacramento fue ese sello para mí, o sea, fue automáticamente recibí esa sanación, de ser sanado ya de pensar cosas, o sea, que ya pensar más en la unión entre el Señor Jesús y mi esposa Pati. Claro, entonces, Patricia, ¿cómo podemos decirle de repente a estas personas que están en unión, no sin el matrimonio, cómo podemos incentivarlos a que den ese paso? Porque usualmente veo que es miedo, veo a que le ponen más atención a la boda, ¿no? A la ceremonia, a todo. Dinos, ¿qué nos puede decir a estas parejas pues que quieren tomar ese paso? Lo que yo les puedo decir, joven, a ti que tal vez se acaba de acompañar, a personas que tienen tiempo de estar acompañados, no tengan miedo al sacramento, díganle sí al Señor, no crean en eso que si me caso voy a tener más problemas, eso no es cierto en ningún momento. Nosotros somos mucho más felices en este momento que estamos bajo el sacramento que lo éramos antes. Que los problemas se van a acabar, eso no es cierto tampoco, porque el matrimonio que te diga que es perfecto es mentira. Nosotros tenemos problemas como cualquier otra pareja, pero ahora tenemos una manera mejor de solucionarlas. Jesucristo en la Eucaristía, en la confesión, es súper importante. Él nos libera y podemos superar todo con Él. Qué bueno. Dime, Armando, ahora que estás pues 6 años, prácticamente pues la apertura de Jesucristo hacia ti ha sido muy buena, muy como tú dices, de sanación espiritual. Dime otra vez de repente para volver a recalcar, un Armando con Dios y un Armando sin Dios. ¿Qué puedes decirle tú a todos estos hombres que, bueno, ya dijo ella su parte, pero como esposa, ahora como tú como esposo, algunas veces los hombres tendremos a ser un poquito de repente machistas o de repente un poquito negativos, ¿no? A estar en la iglesia, ¿no? ¿Qué me puede decir? ¿Qué gracias te ha traído a ti y cuál es la diferencia del Armando antes del matrimonio a después del matrimonio? Sí, es algo bien grande, o sea que no tiene explicación. Lo único que sé de que Dios del principio de que yo la conocí a ella ya la tenía destinada para mí. Entonces
igualmente, o sea, yo le he llamado a los hermanos, o sea, que tal vez andan, como dicen, como andan con el micrófono, 1, 2, 3 probando, o sea, que no, o sea, que no anden haciendo eso, porque el Señor, o sea, es caballeroso y respeta y todo, pero cuando uno toma esas decisiones, o sea, de entrar a una relación con alguien, o sea, hay veces de que, o sea, se empedernide uno de que dice, que tal vez esperando, como dicen, otra oportunidad, pero no es así, o sea, el next. Ajá, y que no tenga miedo, o sea, de que, o sea, es difícil, o sea, llegar, o sea, pero ya cuando se llega, se puede, o sea, se puede, y como mi esposa, o sea, lo dijo al principio, o sea, con comunión y confesión, o sea, eso es todo, o sea, para poder sobrepasar cualquier circunstancia en la vida. Y como dicen, o sea, hay veces que las inconveniencias, o sea, son buenas, porque eso abona, o sea, al matrimonio. Y el después, antes, no, mi vida fue bien, o sea, fue un caos. O sea, y me reservo esos comentarios, pero fue un caos, o sea, y le doy gracias a Dios y también a mi esposa Patty que pudo, o sea, también, o sea, soportarme mis rebeldías, o sea, como todo el mundo, o sea, pero gloria a Dios, o sea, estamos aquí y nada más, o sea, queremos, o sea, dar testimonio de que Él vive, que Él está ahí con los brazos abiertos esperándolo, y a pesar, o sea, que hay un punto que tal vez sería para otra oportunidad, o sea, que pudiéramos hablar de eso, mucha gente dice, ¿quién es Armando? ¿Quién es Patty? O sea, los ven, hay veces, muchas personas no saben quiénes somos nosotros. Exacto. O sea, como los ven siempre dispersados, o sea, y ella la ven y hay veces dice, ella es la esposa, ¿es su esposa? Sí, no sabía, porque tenemos un misterio, o sea, del plan de que Dios los ha dado en el servicio en la iglesia San José. Claro. De que, o sea, es un misterio, o sea, ¿cómo quieras? No hay palabras para expresarlo, o sea, de que ella hace su servicio, o sea, al Señor, y yo también hago mi servicio, y casi es bien difícil, o sea, dar un testimonio que vayamos de la mano o estemos juntos sentados en el mismo lugar por el mismo servicio que tenemos, porque antes lo pensaba de que era una maldición que había pasado, que Dios no nos daba un hijo, pero ahora lo tomo que es una bendición. Claro. Que nos da un hijo, porque de esa forma tenemos la disponibilidad para 100% trabajar a Él, o sea, y al pueblo, Y eso es lo bueno, es lo que pasa que ahorita con las parejas, ahora Armando, Patrick, que cuando no tienen de repente hijos, se ponen mal, creen que su matrimonio ya está, como se dice, cursed, ya maldecido, pero qué bueno que nos digas eso, pero qué interesante que tú estés tocando el tema de los ministerios, porque un pajarito me ha contado más o menos de lo que ustedes hacen en la iglesia, y una de las cosas que yo tengo entendido que a ustedes les gusta trabajar siempre atrás, sin que nadie se entere en lo que hagan. Pero bueno, en esta oportunidad para la Escuela de Liderazgo Santa María vamos a podernos enterar un poquito más de ese ministerio. ¿Qué haces por la iglesia, Patri? Dime. Bueno, aparte de los domingos. Por la gracia de Dios, él nos ha llamado a trabajar en el ministerio de los bautizos. Damos las charlas cada 2 meses y los bautizos son cada 2 meses en la parroquia. Gracias a nuestro Padre Dios que Él pues nos llama, ¿no? Estamos ahí dando las charlas, platicándole a los papás lo importante que es el bautizo, platicándole a los padrinos las responsabilidades, y es una gran bendición en nuestra vida, porque a pesar que no tenemos niños, pues ahí están los niñitos que están siempre bautizándose. Para mí siempre como que estoy bautizando a un niño mío. En ese momento es una gran bendición. Qué bueno. Muy, muy bonito. Dime, Armando, ¿en qué te dedicas tú en estos lares apostólicos de nuestra iglesia?
Bueno, yo llegué a la iglesia, como le repetí al principio, en el 2008. O sea, llegamos y recibimos muchos retiros, o sea, de renovación, de Maús, y otros por ahí que lo hemos tomado nosotros personales para poder o sea, seguir este proceso, o sea, de que es un camino, no es de un mes ni de un día, no que es por siempre que estamos aquí, como dice el refrán, que hay más, o sea, que no hay mal que dure 100 años, entonces porque sabemos que no vamos a vivir más de 100 años. No creo. Gloria a Dios si pudiéramos hacerlo, pero fue algo de que tuve una inconveniencia una vez y yo le pedí al Señor, le dije, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Cuando yo le pedí al Señor de que si me daba una oportunidad de visitar, o sea, los que están en el centro de detención. Claro. Entonces, gloria a Dios, o sea, de que también la líder que tenemos nosotros en la San José, de que es el hermano Elizabeth Vargas, o sea, el Señor, o sea, la tocó a ella también y me llevó la sorpresa, me dice, oh Armando, fíjate que has sido llamado para que tú representes a San José en un centro de detención. Wow. Entonces, y me dio toda la información y adquirí una licencia para visitar los centros de detención y eso es algo de que no es que lo hago por vanagloria, no que lo hago como ser testigo, o sea, de que como Dios, o sea, puede cambiar, como dicen, de alguien torcido a hacerlo recto. Exactamente. Entonces, ese es uno de que o sea, que casi la mayoría también por mi seguridad, o sea, yo no lo puedo divulgar mucho. Exactamente. Pero, o sea, le estoy súper agradecido de pertenecer en ese ministerio. Y de ahí le pedí al Señor de que porque varios me decían, oh, ustedes lo veo ahí, bien serio, bien. Y le digo, no es que sea, me gusta ser serio, sí, pero no, lo veo a veces no en la iglesia, y ¿qué hace usted? Y siempre había eso, pero le dije yo al Señor, bueno, tú quieres, o sea, que sepan qué es lo que yo hago, muéstrame un ministerio, o sea, donde la comunidad me vea. Y justamente un año me dice el padre Alberto, me dice, Armando, ven, mira, tú estás dispuesto, o sea, a pertenecer al ministerio, o sea, de ser encargado del bautismo. Y yo me quedé, wow, o sea, dije yo, qué bien, o sea, porque eso es lo que le había pedido al Señor, porque quería, o sea, no por, como le digo, o sea, siempre ser testigo y testimonio, no porque tal vez la gente diga, oh, es que es necesario también, porque claro, ¿cómo se va a poder, o sea, saber? ¿Cómo va a poder, o sea, ser usted testigo? Como por ejemplo lo que anda haciendo usted. ¿Cómo se va a hacer? El talento que tiene de poderlos, o sea, entrevistar y todo por el estilo. ¿Cómo se va a hacer? O sea, tiene que hacerlo. Y así igualmente tuve esa oportunidad de que le doy, o sea, gracias al Señor y también al padre Alberto y también a la hermana Elizabeth, de que se fijaron, o sea, en este siervo inútil, pero ahí estamos. Wow, increíble, o sea, tienes el ministerio de las cárceles y tienes el ministerio de los bautismos. Es increíble cómo estás en épocas tan difíciles y decididas, ¿no? Del ser humano, ¿no? Estás ahí a la entrada de la mayor bendición que puede tener un ser humano, como también estás justamente en el lugar que muchos seres humanos reciben la peor desgracia de su vida. Sin decir tantos testimonios personales, porque eso es lo que no podemos faltar, el secreto de privacidad de las personas con que conversas, pero de repente nos puedas compartir algo, cómo la gente, cómo uno puede ingresar a las cárceles, cómo uno puede hablar de Cristo en un lugar que todo el mundo cree que no está Cristo. Bueno, hay dos formas que se pueden hacer.
que hay una forma de que no necesitas o sea, ningún proceso de documentos, nada. Nada más solo lo que necesitas es, o sea, saber quién vas a ir a visitar. Okay. O sea, como un familiar te lo pide de petición que lo hagas. Claro. De la forma de que yo lo hago, o sea, sí requieren, o sea, un poco, o sea, podemos decir récord, pero mi récord fue ser o sea, que el Señor me haya sacado, o sea, y no, la diferencia, yo comparto algo con ellos bastante y no está no está privado para yo poderlo hacer porque es parte del testimonio. Claro. De que yo les digo, wow, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada más, o sea, que vengo con la cara arrastrada, o sea, porque les veo una cara contentos, o sea, y están encerrados y uno que está fuera alguna vez tiene una cara de contentos y uno llega, les digo, wow, o sea, de veras que ustedes están libres, o sea, en el espíritu, porque uno a veces está aquí, o sea, libre, decimos, en el mundo, pero también vivimos encarcelados, o sea, nuestras cosas pueden ser muchas, o sea, exactamente. Entonces, y eso es una lección de que me da siempre, de que voy, o sea, que voy cada 8 días, o sea, es una lección de que traigo y no tengo palabras, o sea, para poderlo, o sea, decir, y no, o sea, no es verdad, o sea, de eso que dicen de que Dios no está ahí, es donde más está. El Papa Francisco hacía una forma la vez pasada, decía, si cumples Mateo 25, versículo 31 en adelante, decía, está todo, o sea, estuve enfermo, fuiste a ver y todo, sabemos todas esas alabanzas, o sea, que el Señor lo da. Estuve en la cárcel, me visitaste, tuve hambre, me hiciste de comer, todo, y cuando lo hiciste por nuestros pequeños, o sea, lo hiciste por mí, o sea, entonces, si alguien está, o sea, escuchando, o sea, hermano, yo le digo de que no te sientas, o sea, encarcelado, o sea, el Señor Jesús está para darte esa libertad, o sea, y más que lección esa que estos muchachos lo dan, o sea, de estar, o sea, ya conscientes, o sea, de que ya ellos conociendo al Señor Jesús están libres. Entonces dicen ellos, no, estamos en un seminario, cuando salgamos afuera voy a ir a la iglesia, voy a ir o sea, eso es un seminario bien, una actitud muy positiva a las circunstancias que están pasando. No, pero es como yo le decía pues a un muchacho algunas veces, es bien fácil ser cristiano con los cristianos que están a tu costado, es bien difícil, es más difícil ser cristiano con las personas que no conocen a Cristo, que están de repente han tomado rutas equivocadas en su vida. Dime, Patricia, ¿cómo en tu ministerio, en las cosas que haces con tu esposo, cómo podemos alertar a la población de que, hacen el bautismo, hacen la confirmación, ¿cómo podemos convencer a la gente que necesitan hacer apostolado afuera? Que necesitan rezar por los, como dicen, ¿no? Como dice la Biblia, rezar por los leprosos, por los ladrones, por todo el mundo que necesita conversión. ¿Cómo podemos convencer al mundo, Patricia? Con nuestro testimonio. Yo tomo este momento para llamar a todos los que servimos a hacer testimonio de vida, para que aquel que está, en el cual estamos nosotros enfrente, pueda decir, yo quiero servir como esa persona, porque me está dando un testimonio de vida. Creo que yo podría decir 1000 palabras ahorita para convencer a alguien, pero si mi testimonio no da el ancho a lo que yo estoy hablando, entonces no voy a llevar a nadie. Creo que nosotros como laicos comprometidos, que estamos en iglesia como ujieres, ministros de Eucaristía, lectores, como la Escuela de Liderazgo, Legión de María, Renovación Carismática, Emmaús, todos los que estamos en estos ministerios, en estos movimientos, debemos de ser testimonio para que aquel que nos mire
pueda seguir los pasos de Jesús a través de lo que nosotros les demostremos a ellos. Bueno, pues Matrimonio Navarro, muchas gracias por la entrevista de hoy día. Les quiero decir pues que ha sido muy un honor conocerlos. No los conocía de nombre, no, pero de cara ahora sí los conozco. A ver, de repente algún aviso de su ministerio, algún tipo de reunión, a ver, de repente quisieras decir algo que quisieras invitar a las personas, Armando. Sí, nosotros estamos todos los domingos en la iglesia de San José aquí en Herdon. El objetivo es, o sea, hacerles más fácil, o sea, adquirir, o sea, la información basado en qué es lo que necesita en sí, o sea, para poder bautizar a un niño. Uh-huh. O sea, al papá no le pedimos nada, que solo lo traiga nada más, pero al padrino sí, y a la madrina, o sea, si son ya una pareja, tienen que tener bautismo, ya los otros 2 sacramentos y el de matrimonio, o sea, no es el padrino de adorno nada más, ¿no? Amén. Sí, y si es soltero, o sea, que tenga los 3, o sea, bautizado, primera comunión y confirma, y no más de puede ser 2, okay. No puede ser 3, porque hay veces que por eso que tenemos ahí la mesa para poder dar información, porque hay veces viene, mire, puedo poner 3, 4, 5, no, solo nada más. No, gracias Armando. Pues algún de repente anuncio que quisieras dar tú, Papi. Para la comunidad de San José, las charlas para bautizos son el próximo 27 de junio de 2 a 4 y el bautismo va a ser agosto 2 en la parroquia a las 2 de la tarde. Bueno, pues familia Navarro, muchas gracias Pati, muchas gracias Armando en venir pues a su casa, que es otra muestra pues de que el Señor Jesucristo está en los hogares. Acá había un gran crucifijo que parecía de madera, pero es de cuero, está hermoso. Y bueno, pues muchas gracias pues por su participación en este programa de día. No tan bien. Me cuesta un poquito, porque se me olvidó manejar. Bueno, ahí tuvimos la entrevista con el Matrimonio Navarro. ¿Perdón? Bueno, parece que había una pequeña interferencia por ahí, pero bueno, le hacemos la invitación a toda nuestra radio. Perdón, Heriberto, Elder está en la línea. Oh, okay, bueno, Elder, adelante, cuéntanos. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando, estás al aire. ¿Cómo están? Habla Elder, bien. De Honduras. Bueno, Elder, qué gusto escucharte. Cuéntanos, ¿cómo te va estos días por allá? Pues nada, aquí disfrutando de mi familia y del clima y de la ciudad y de todo lo que hay por acá. Qué bueno, pues nosotros aquí extrañando un poco y rezando también para que el Señor te dé fortaleza para que emprendas lo antes posible ese viaje a tu preparación en el seminario. Sí, bueno, gracias por eso y en verdad que sí lo necesito. Bueno, pues Elder, no sé cómo ves el apostolado, cómo ha estado por ahí en estos días. Me imagino no has tenido tiempo de hacer nada, pero ¿qué nos puedes decir? Sí, pues nada, realmente últimamente, solo tengo una semana de estar acá y pues estoy acomodándome un poco y pues yo me he encontrado con una sorpresa muy bonita, ¿no? Que yo dije cuando yo llegué a la casa voy a poner a todos mis hermanos que recen el rosario. Y cuando llego acá me encuentro con una gran sorpresa que rezan el rosario todas las noches y leen las lecturas y las meditan. Entonces fue algo muy bonito que me causó mucha alegría. Tú ibas a evangelizar y fuiste evangelizado. Estoy siendo evangelizado, de hecho. Bueno, pues Elder, pues muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, pues cuenta con nuestras oraciones, pues, y ahí estamos en comunicación. Okay, pásenla bien, buenas noches. Hasta luego. Bueno, Hasta nosotros luego. Continuamos con nuestro programa radial, la línea está abierta, los números marcares y luego presionar el 1 para que nos cuenten su experiencia apostólica o cualquier cosa que quieran
compartir con nosotros. Elizabeth, parece que tenemos a alguien más en línea. Lo podemos escuchar. Es Narda Mendoza. Buenas noches. ¿Aló? Narda Mendoza, ¿estás al aire? No sé qué pasa. No le escuchamos. Parece que hay ahí un problema de conexión. Pero bueno, y ya cuando se vuelva a comunicar con nosotros, pues la pasamos al aire. Entonces, pues nosotros continuamos antes de que el tiempo avanza sin esperar. Tenemos unos avisos importantes aquí. Wow. Antes de todo, pues recordarle a todas las personas que nos están escuchando, sintamos responsabilidad por estos jóvenes que están en ejercicio, realmente en oración, y a quienes están colaborando con comida, pues también en oración sobre todo más. Entonces, si hemos escuchado eso, por el Señor lo ha permitido, entonces sintamos responsables de ellos y que no se nos pasen estos días sin ofrecer algo por estos jóvenes que están ahí, que son ejemplo de nuestra iglesia y para nosotros mismos también. Y para estos mismos jóvenes tenemos ellos y todos los que nos escuchen en el área metropolitana, hay el campamento de día, empieza el 29 de junio, la próxima semana, al 4 de julio. Todos los jóvenes es de día, durante el día solamente, y luego viene el campamento de agosto, que es del 8 al 16 de agosto. Ese es allá en Winchester, donde todos los jóvenes pues se quedan allá en familias y bueno, tienen un horario bastante tupido durante el día, en el que se ejerce todos los valores humanos habidos y por haber. Me llega aquí también un correo en el que dice que las chicas tienen su campamento del día 1 al 8 de agosto, pues ellas también tendrán su campamento de formación en Winchester también. Tenemos el grupo Escuela de Liderazgo para jóvenes. Las inscripciones están abiertas. Empieza el próximo cuatrimestre, empieza ahorita en julio. Comunicarse con Guadalupe para más información. Ahí el otro día había un señor se me acercó en la iglesia pidiendo información sobre este grupo. Pues aquí está, ya empieza el próximo cuatrimestre en julio, así que ahí están las inscripciones abiertas. También tenemos el día domingo de 9:30 en adelante. Estamos estudiando la historia de la iglesia y este domingo tenemos un tema bien interesante que es el cisma de Oriente y Occidente. Tenemos un invitado especial, el profesor Mardoqueo Perdomo nos estará dando la clase por una media hora más o menos. Entonces todas las familias están invitados, esposos sobre todo y esposas. Tenemos cuidado del niño, entonces tenemos todo bien estructurado ahí para que podamos aprender más sobre nuestra fe. Así que, bueno, les seguiremos informando en los próximos programas radiales de todas las actividades apostólicas que tendremos enseguida. Por el día de hoy, esto ha sido todo. Nomás hacerles la invitación de que nos sintonicen el próximo programa, el próximo jueves de 7:30 con el Rosario, y luego a las 8 en adelante, pues la programación que tenemos preparada para ustedes con mucho cariño. Entonces, me despido. Ha sido un gusto estar con ustedes y hasta la próxima.
que trae la gran noticia de tu presencia, joven